Mi nombre es Carmen Becerra. A continuación les estaré hablando sobre las proteínas, que son macromoléculas esenciales para la vida, compuestas por una o más cadenas de aminoácidos que se despliegan en estructuras tridimensionales específicas, desempeñando una amplia variedad de funciones en organismos vivos, incluyendo roles estructurales, catalíticos y que transportan una señalización. A continuación les estaré hablando un poco de las funciones de las proteínas enzimáticas. Las proteínas actúan como enzimas y catalizan reacciones bioquímicas. Ejemplo de ellas incluyendo la amilasa, que ayudan a la digestión de almidón, la ADN, polimerasa, que participan en la replicación del ADN. Estructuralmente proveen soporte y firma a las células y tejidos. La queratina es una proteína estructural que se encuentra en el cabello, las uñas, mientras que el colágeno proporciona resistencia a los tejidos conectivos. Una red de proteína interna la podemos encontrar en el citoesqueleto, que mantiene la forma y la integridad física celular. Filamentos de actina, miosina y forma la maquinaria contráctil del músculo. La hemoglobina transporta oxígeno, mientras que los anticuerpos circulan y defienden contra invasores extraños. La enzima catalizan reacciones que generan energía y sintetizan biomoléculas, las que degradan y replican genes y los transcriben y procesan ácido ribonucleico, entre otras funciones. Continuando con el funcionamiento, encontramos el transporte y almacenamiento. Algunas proteínas transportan moléculas específicas a través de las membranas celulares o dentro del cuerpo. La hemoglobina, por ejemplo, transporta oxígeno en la sangre. Otras proteínas almacenan nutrientes esenciales como la ferritina, que almacena hierro. La señalización celular. Las proteínas también están involucradas en la comunicación celular. Los receptores de la membrana, como los receptores de la insulina, permiten que las células respondan a señales externas. Las inmunológicas, las proteínas juegan un papel crucial en el sistema inmune. Los anticuerpos son proteínas que reconocen y neutralizan patógenos como bacterias y virus. El citoesqueleto de la célula está compuesto por proteínas. Las proteínas, además, por su función, se pueden clasificar también por su estructura en dos grandes grupos: globulares y fibrosas. En las proteínas globulares, las cadenas polipeptídicas se encuentran plagadas de modo muy compactas, adoptando formas esféricas. Estas proteínas normalmente son solubles en los sistemas acuosos y se difunden con facilidad y muchas de ellas se desempeñan una función móvil y dinámica. Por su parte, las proteínas fibrosas son insolubles en agua. Son moléculas finas y alargadas con las cadenas polipeptídicas y extendibles a lo largo de un eje. La mayor parte de las proteínas fibrosas desempeñan un papel protector o estructural. Entre los ejemplos encontramos primero a la fibrosa. La telaraña está compuesta principalmente por la fibroína, una proteína con una estructura secundaria de hoja plegada. El arreglo de la hoja plegada surge de múltiples enlaces por fuentes de hidrógeno entre las moléculas, lo que confiere una gran resistencia. Y en las globulares encontramos la globulina, de forma esférica casi perfecta, entre las que se destacan la hemoglobina, que la encontramos en el huevo. Hola, soy Rafael José Reynoso Santana y les estaré hablando sobre la relación entre la composición, conformación y función de las proteínas. Cuando hablamos de conformación de las proteínas, estamos hablando de la estructura tridimensional que tienen estas. Esto es crucial para su función biológica. Hay 4 tipos de estructuras de las proteínas. La primera es la primaria, la cual es como quien dice, una cadena secuencial. La segunda tiene forma de una hélice. La tercera la cadena está enrollada. La cuarta es lo mismo que la tercera, pero esta tiene 2 o más cadenas más de polipéptidos. Cuando hablamos de composición, las proteínas están compuestas básicamente de nitrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Las unidades más básicas de las proteínas son los aminoácidos, los cuales se pueden unir para formar enlaces peptídicos, que es lo que forman las cadenas de proteínas. Aquí les puse una tablita sobre algunas funciones de las proteínas. No abundaré sobre esto ya que fueron apuntadas anteriormente,
pero la relación que existe entre la composición, la conformación y la función de las proteínas es que la conformación tridimensional de una proteína puede influir tanto en su estabilidad como su capacidad para catalizar reacciones químicas. Por lo tanto, el análisis detallado de la estructura de las proteínas nos proporciona información valiosa sobre su función en los organismos vivos. Ahora les estaré hablando sobre lo que son los niveles estructurales de las proteínas, empezando por el primero, el cual es el más sencillo, que es la estructura primaria. Y como podemos ver, es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. La secuencia de una proteína se determina con el ADN del gen que la codifica. Un cambio en la secuencia de ADN del gen puede modificar la secuencia de aminoácidos de la proteína. Continuando con los niveles estructurales, tenemos la estructura secundaria, que esta se refiere a estructuras plegadas localmente que se forman dentro de un polipéptido debido a las interacciones entre los átomos de esqueleto. Cuando nos referimos a esqueleto, nos referimos únicamente a la cadena polipeptídica, dejando aparte los grupos R, lo que significa que las estructuras secundarias no implican a los átomos de los grupos R. Los tipos de estructura secundaria más comunes son las hélice alfa y la hoja o lámina beta. Continuando con las estructuras, tenemos la estructura terciaria, que es estructura tridimensional general de un polipéptido, que es generada principalmente por las interacciones entre los grupos R y de los aminoácidos que conforman las proteínas. Las interacciones de los grupos R que contribuyen a la estructura terciaria incluyen puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión de London. Básicamente conforman toda la gama de enlaces no covalentes. Como último de los niveles estructurales de las proteínas, tenemos la estructura cuaternaria, que como sabemos, numerosas proteínas están formadas por una única cadena polipeptídica y poseen únicamente 3 niveles de estructura, lo cual ya hemos hablado, pero no obstante, existen proteínas que están compuestas por múltiples cadenas polipeptídicas, a las que también se llaman subunidades. La unión de estas subunidades da lugar a lo que conocemos como estructura cuaternaria de la proteína. Les continuaré hablando sobre la desnaturalización de las proteínas. Esto es un proceso en el cual una proteína pierde su estructura tridimensional y por ende su función biológica. Este cambio estructural puede ser causado por varios factores, los cuales discutiremos más adelante, conocidos como agentes desnaturalizantes. Esto ocurre cuando se altera la conformación espacial de la proteína, es decir, su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Sin embargo, la estructura primaria o la secundaria de aminoácidos no se ve afectada. Ok, como agentes desnaturalizantes tenemos aquí, algunos de ellos son la temperatura, pH o acidez, polaridad de disolvente, agitación intensa y fuerza iónica. La temperatura, el calor excesivo puede romper los enlaces débiles que mantienen la estructura de las proteínas, causando su desnaturalización. En el pH, los cambios extremos en el pH pueden alterar las cargas en los aminoácidos, lo que puede llevar a la desnaturalización. La polaridad del disolvente, hay algunos disolventes polares que pueden interferir con las interacciones hidrofóbicas dentro de la proteína, causando su desnaturalización. Cuando hablamos de fuerza iónica, son los cambios en la concentración de iones en la solución, lo que puede alterar las interacciones electrostáticas dentro de la proteína, llevando a su desnaturalización. Y por último, la agitación intensa, que la agitación física puede causar la desnaturalización de las proteínas. Muy buenos días, mi nombre es Carla Cruz y en el día de hoy voy a estar hablando sobre las modificaciones posttraduccionales. Después de completar la síntesis de una proteína, algunos residuos de aminoácido en la secuencia primaria se pueden modificar después en las reacciones catalizadas por enzimas que adicionan un grupo químico y oxidan o modifican los aminoácidos específicos en la proteína. Puesto que la síntesis de proteína pasa por un proceso conocido como lo que vendría siendo la traducción, estos cambios se denominan modificaciones posttraduccionales.
más de 100 residuos de aminoácidos modificados de manera posttraduccional se encuentran en las proteínas humanas. Dichas modificaciones cambian la estructura de uno o de más aminoácidos específicos en una proteína, en una forma que podría servir para una función regulatoria o de blanco o anclaje de la proteína en las membranas, de tal modo que se refuerza la asociación de la proteína con otras proteínas o se etiqueta para la degradación. Usualmente las modificaciones posttraduccionales pasan cuando la proteína se pliega en su conformación tridimensional. Luego de que las proteínas emergen del ribosoma, se puede experimentar lo que vendría siendo las modificaciones posttraduccionales. Entonces existen unas proteasas específicas que se encargan de eliminar la metionina inicial. La metionina no es el aminoácido N-terminal de todas las proteínas maduras. Después, en otras escisiones específicas, se puede dar el caso y también se convierten las proteínas en formas más activas. Tenemos como ejemplo la conversión de proinsulina en insulina. Además, los residuos de aminoácido que están dentro de la cadena peptídica se pueden modificar de una forma enzimática para alterar la actividad o lo que vendría siendo la estabilidad de las proteínas, para así ya dirigirlas en un compartimento subcelular o prepararlas para la secreción desde las células. Entonces, los residuos de aminoácidos se van a modificar de una forma enzimática por la adición de varios tipos de grupos funcionales. Por ejemplo, el aminoácido N-terminal se acetila algunas veces y los grupos metilo se pueden añadir a residuos de lisina. Estos cambios modificarían la carga que tiene la proteína. Ok, ahora vamos a hablar sobre las proteínas chaperonas. Las cadenas polipeptídicas nacientes, es decir, los polipéptidos que se encuentran en el proceso de ser sintetizados, estas se procesan. Entonces, cuando se producen, avanzan por un túnel en el ribosoma que puede contener hasta casi 30 residuos de aminoácidos. A medida que progresa la polimerización de la cadena, los residuos de aminoácido en el extremo N-terminal comienzan a emerger de esta región protegida dentro del ribosoma y a plegarse y volverse a plegar en la conformación tridimensional de lo que vendría siendo el polipéptido. Se unen proteínas al polipéptido naciente y estas son las que median el proceso de plegamiento. Estos mediadores se llaman las proteínas chaperonas, que son miembros de la familia de proteínas del choque térmico, y se les llaman así porque evita que ocurran interacciones inadecuadas. El plegamiento del polipéptido en su configuración tridimensional pasa cuando el polipéptido está siendo traducido. Este proceso de plegamiento involucra las proteínas que anteriormente llamamos como chaperonas. La modificación de residuos de aminoácidos en una proteína tiene lugar durante o después de la traducción. Las proteínas sintetizadas en los ribosomas citosólicos se liberan hacia el citosol y se transportan a las mitocondrias, los perisosomas y el núcleo. Entonces, las proteínas sintetizadas en los ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso se destinan a los lisosomas, membranas celulares o la secreción de la célula. Estas proteínas que se transfieren al aparato de Golgi, donde se modifican y dirigen a sus últimas ubicaciones. Las proteínas también se sintetizan y degradan continuamente en las células, lo que llamamos como recambio. Una gran variedad de proteasas en las células llevan a cabo esta actividad. Las proteasas lisosomales, o se le llaman también catepsinas, degradan las proteínas que entran a los lisosomas. Las proteínas citoplasmáticas elegidas para lo que vendría siendo el recambio se enlazan covalentemente a la pequeña proteína llamada ubiquitina, que luego interactúa con un gran complejo de proteína que vendría siendo el proteasoma, para degradar así la proteína en un proceso dependiente de trifosfato de adenosina o ATP.
los aminoácidos liberados de las proteínas durante el recambio pueden ser usados para la síntesis de nuevas proteínas o la generación de energía. La ubiquitina vendría siendo una pequeña proteína de 76 aminoácidos altamente conservada. Su secuencia de aminoácidos en la levadura y los seres humanos difiere solamente por 3 residuos. La ubiquitina tiene como blanco las proteínas intracelulares y para su degradación se une covalentemente al grupo amino de los residuos de lisina. Esto se logra a través de un sistema de enzimas, de 3 enzimas específicamente, que une a la ubiquitina a las proteínas que vendrían siendo blanco para su degradación. Usualmente la proteína blanco es la poliubiquitilinada. Es un proceso en el que las moléculas adicionales de ubiquitina se agregan a las moléculas anteriores de ubiquitina y forman una larga cola de ubiquitina en la proteína blanco. Después de que la poliquitiniubinización está completa, se libera la proteína blanco del complejo de 3 enzimas y se dirige al proteasoma a través de una variedad de mecanismos. Gracias.